Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me estaba preguntando qué diría el escritor mexicano Alfonso Reyes si se levantara hoy de la tumba. Imagino que alguien cuya vida giró en torno de la defensa de la cultura universal y el humanismo como base del conocimiento pondría sin duda el grito en el cielo. Nuestro invitado de hoy, el escritor mexicano David Noria, dedica un magnífico ensayo a sus 2 años como embajador de México aquí en París. El 17 de mayo de 1889, nace Alfonso Reyes, en Monterrey, Nuevo León. Fue poeta, ensayista, humanista y diplomático. Desde joven mostró interés por la literatura y en 1901 comenzó a escribir poesía. Fue miembro destacado del Ateneo de la Juventud, donde coincidió con figuras que influyeron en su obra como Antonio Caso, José Vasconcelos y Diego Rivera. Fundó la Universidad Popular y fue miembro fundador del Colegio Nacional. Fue presidente del Colegio de México durante casi 20 años y lideró sin pausa ni descanso esta importante iniciativa cultural y académica. Reyes representó a México como diplomático en Francia, España, Brasil y Argentina. Recibió importantes reconocimientos nacionales. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido. Gracias por la Radio Francia invitación. Internacional. Imagino que un intelectual como Reyes, que participó en lo que fue el germen de la UNESCO en los años 20, no aceptaría tan fácilmente la situación actual, ¿no? Reyes diría que hay que reorganizar la esperanza, para utilizar una expresión de la época. Como bien recuerdas, Reyes fue el encargado de promover el ingreso de México al Instituto de Cooperación Internacional, que después se convertiría en la UNESCO, y también de preparar el ingreso de México a la Sociedad de Naciones. En esa época todavía estaba fresca la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en ese contexto, México, como país, está en entredicho por las potencias europeas, así que le corresponde a Alfonso Reyes llegar a París y dar la mejor imagen posible de un México moderno, pero de un México que ha pasado por la Revolución y que tiene mucha cultura que compartir con los pueblos de Europa. Por supuesto que sí. El papel de la educación y de la lengua son capitales en la obra de Reyes. Imagino que tú también los compartes. Hace un par de años publicabas Nuestra Lengua, un ensayo sobre la historia del español. Es importante, ¿no?, conocer de dónde salen las palabras. La defensa de la lengua es parte fundamental de toda construcción nacional y, más que nacional, de lo que llamamos una región y una civilización. Este libro que mencionas fue publicado por la Academia Mexicana de la Lengua y la UNAM, y ahí precisamente intento explicar en 100 páginas la historia de la lengua española, y tiene un prólogo, debo decirlo, de Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Tu segundo libro, Ayer bajé al Pireo, unos estudios helénicos, es una continuación lógica, ¿no?, de ese interés por la lengua y la cultura primigenia. El centro de ese libro gira alrededor de la figura del historiador griego Tucídides, a quien dediqué mi trabajo de maestría. El interés es de ver cómo la labor historiográfica tiene siempre un alcance narrativo y otro que podemos llamar científico, pero jamás desligados uno de otro. Hay que escribir novelas cuando se es historiador, ¿no? Hay que hacer una fábula contrastada con los documentos. Pero cuéntanos, David, ¿qué te llevó a investigar sobre la estancia de Alfonso Reyes aquí en París? Y sobre todo, dedicarle un ensayo. Alfonso Reyes está en el cimiento de la cultura mexicana contemporánea. Y vemos que él formó parte de sucesivos gobiernos que buscaron una vía que fuera original para México en términos de soberanía, de identidad, de cultura propia, y que a la vez expresaran como un canal privilegiado la conciencia iberoamericana. Reyes está en primera línea en esa batalla, al lado de otros grandes intelectuales latinoamericanos, como pueden ser en Colombia Germán Arciniegas, Mariano Picón Salas en Venezuela, Gabriela Mistral en Chile, el propio Pedro Enrique Sureña de República Dominicana, para dar algunas referencias. Y en España había todo el interés también en este sentido compartido por Miguel de Unamuno, por ejemplo. Su abuelo era general y lo mataron en un golpe de Estado, ¿no? Eso le marcó seguramente, ¿no? Era el padre mismo de padre. don Alfonso, que fue ministro de guerra de Porfirio Díaz. Se decía que iba a ser el candidato y fue también gobernador del estado de Nuevo León, un estado muy prominente en México. Entonces Alfonso Reyes era un joven príncipe
cuando asesinan a su padre en la Revolución Mexicana, y ahí su destino cambia y logra conciliar esa responsabilidad y ese patriotismo que viene en la sangre y en la familia con unas peripecias que son propias de su trayecto vital y que él sabrá perfectamente conjuntar. ¿Qué significó para Reyes ser nombrado embajador en París? Porfirio Díaz, del que nos hablabas, está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Significó, sin duda, uno de los más grandes honores que pudo tener en la vida. Reyes, como toda esta generación de latinoamericanos nacidos en los años 1880, es un perfecto francófilo y francófono. Reyes seguramente venía deseando esta nominación, trabajando por ella también, y al ver con los documentos inéditos que hemos recogido en este libro en qué consistió su labor, no podemos sino admirar la eficacia de su embajada. Para un embajador de carrera diplomática, París es el podium, el número uno en el podio, ¿no? de una carrera. Así lo creo, y ciertamente en los años 20 de hace un siglo también. El papel de embajador ha dado muchos escritores. Estoy pensando en Carlos Fuentes, que compartió la misma embajada que Reyes, curiosamente, Sergio Pitol en Praga, o incluso, bueno, tantos otros, ¿no? Unamuno no, pero Neruda sí, que fue embajador de Chile. Claro, y antes tenemos dos figuras señeras, que son Rubén Darío, el nicaragüense ídolo y figura emulada de toda esta generación que hemos mencionado, poeta y diplomático, y luego en México Amado Nervo. Así que Reyes se inscribe en ese linaje que ha tenido sucesivamente los representantes que tú has mencionado y otros como Octavio Paz. Por supuesto, no hay que olvidarle. Aquí en París conoció a muchos escritores, se movía en el mundo intelectual parisino, pero sobre todo a Miguel de Unamuno, ¿no? Que compartió su pasión por Proust también. Proust había fallecido ya, naturalmente, hacía años. Compartieron un gusto literario, pero también una posición y una pasión política. Es decir, que Unamuno es un orador en la asamblea que se tiene en julio de 1925 al lado de José Vasconcelos, promovida por Alfonso Reyes, contra el imperialismo norteamericano, que en esos años está presionando de una manera notable a los países latinoamericanos. Es decir, que el presidente Calles está preparando ya en 1925 lo que 13 años después será la expropiación petrolera. Vemos que no fue un camino fácil y que a Reyes, como embajador en Francia, le corresponde tranquilizar a la opinión francesa por un lado y luego desarrollar estos mítines de estudiantes latinoamericanos en París, donde hablan, repito, Vasconcelos y Unamuno en favor de esta soberanía latinoamericana. Han pasado 100 años y las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Digamos que en la larga duración hay gestos que se repiten. Increíble, ¿no? Es cierto que por casualidad vivió aquí en París, en el mismo apartamento que vivió Marcel Proust los 3 últimos años de su vida. Así es, en la Rue Hamelin, y allí simpatizó con el conserje de Proust y alcanzó a conocer de primera mano anécdotas muy curiosas. Como por ejemplo, ¿tienes alguna que puedas contarnos? Bueno, digamos la enfermedad tan terrible, hay que pensar que un amigo común tanto de Proust como de Reyes era Paul Morand, y que él se inscribe dentro de otro grupo, que es el de Valéry Larbaud, que es el de Adrien Monnier, que es el de Jules Romain. Estos son los amigos, por un lado, que Reyes frecuenta, pero también frecuenta otros círculos como Jean Cassou, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, Alexis Léger, Saint-Jean-Perse y el propio Aristide Briand. Es la época notable en que Jean Giraudoux está al frente de la propaganda francesa en el ministerio, y Paul Claudel, admirado de Alfonso Reyes, es embajador en Japón con una conciencia muy aguda de la geopolítica del momento y de la necesidad de una propaganda latina, en la que Francia, por supuesto, en ese momento lleva el bastón de mando, vamos a decir. En esos años 20, los locos 20, como le llamaban, París estaba en efervescencia. Es cierto que conoció y tuvo como amiga a Kiki de Montparnasse, una de las musas literarias de la época. Una de las musas de fotógrafos, de pintores como Fujita y del propio Don Alfonso. Así es, que sabía divertirse muy bien en París. Era la época de los clubes, de los bares, y Reyes, que
que es un poeta, como lo vemos en estas fotografías. Tiene unos versos sobre París, que si me permites te los Por voy favor. a decir. Es al salir del Jockey Club, los techos de París exhalan ya las primeras golondrinas, y en el bochorno azul que baja, sube una paz vegetativa. Silencio cuando la caricia sus pétalos olvida por las frentes. Miente quien dijo todavía y quien dijo ya no más, miente. Bello, bello poema, ¿no? París. Pero también no le impedía trabajar. Aquí iba a escribir sus cuestiones gongorinas. Y esa pasión por Góngora le puso en contacto con los poetas españoles de la generación del 27, ¿no? Bien, Reyes, antes de llegar a París, pasó 10 años muy fructíferos en Madrid, trabajando al lado de Ortega y Gasset. Tenía una columna en el periódico El Sol, y allí, además, con Juan Ramón Jiménez, dirigió una colección de clásicos españoles. Reyes se ocupó de Juan Ruiz de Alarcón y, con especial devoción, de Góngora, de quien hizo nada menos que la edición de las obras completas. Poeta muy difícil, Góngora. Oscuro, y que precisamente en 1927, con motivo de su... Centenario. Era el centenario, esta generación de poetas y de eruditos, de la que Reyes hacía parte, lo celebran. Cuéntanos, ¿cómo influyó el ambiente cultural parisino en su trabajo? ¿Cambió el Reyes antes y después de París? Reyes está escritor. sumamente ocupado en París. Los temas de la embajada ocupan todo su tiempo y su energía. Él dice, tengo jornadas que van de las 3 de la mañana a las 12 de la noche, porque él tiene que hacer un tratado de comercio y amistad entre México y Francia, tiene que normalizar las relaciones desde París con Gran Bretaña y con Suiza, condición sine qua non para que México pueda, años después, entrar a la Sociedad de Naciones. Con Paul Valéry, 1 a 1, Reyes negocia el ingreso de México a la mencionada Sociedad de Cooperación Internacional, así que él está totalmente ocupado, pero al mismo tiempo puede escribir poesía y puede tener una vida mundana muy divertida. No dormía, seguramente. No dormía, no. ¿Crees que la experiencia de estar de embajador en París cambió su visión sobre México y la América Latina en general? Tuvimos aquí a Vargas Llosa, que nos dijo que conoció en París la literatura latinoamericana, porque en Perú no llegaba la literatura ni de Argentina ni de México, y aquí en París conoció a muchos escritores latinoamericanos, ¿no? ¿No le pasó eso lo mismo quizás a Reyes? Yo en todo caso diría que a Vargas Llosa le pasó lo mismo que a Reyes, precisamente porque París en ese momento ya es un centro de concentración de la expresión artística y literaria latinoamericana. Me imagino que sí, ¿no? Y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te trajo a París, David? Bueno, mi doctorado, en realidad en Francia llevo 6 años como lector de español en la facultad de Aix-en-Provence. Ahí hice mi maestría en Historia de la Filosofía sobre Tucídides, y ahora en el doctorado trabajo precisamente sobre Reyes en París. Este libro, magnífico libro con ilustraciones que nos llevan al corazón de la vida de Reyes aquí en París, te ha costado mucho, mucho trabajo, ¿no? Fue un año de un trabajo muy gozoso, muy intenso. Debo decir que este libro es iniciativa de Guillaume Pierre, en ese momento cónsul de Francia en Monterrey y al día de hoy embajador en Trinidad y Tobago, y de don Adolfo Castañón, nuestro primer hombre de letras en México. Entre los tres coordinamos este libro con materiales inéditos y en el que participan 7 autores que quisiera, si me permites, nombrar. Por supuesto. En orden, de preferencia, que son Adolfo Castañón, Fabien Bradou, Guillaume Pierre, José Luis Martínez y Hernández, nuestro embajador, Víctor Barrera Enderle, Javier García Diego y tu servidor. Desde aquí les enviamos un Claro que caluroso sí. saludo. Estaba viendo las fotografías del 44 de la calle del Almirante Jamelín, como diríamos en español. ¿Has subido al apartamento donde No he vivía? subido. Digamos que aquí hay un reportaje fotográfico que hicimos en compañía de la fotógrafa Anastasia Gladoshuk, y aquí entonces retratamos este edificio de Proust.
tenemos que entrar, vamos a intentar entrar algún día. Estaría muy bien. Con algún micrófono. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en ese ensayo de David Noria sobre Raúl Reyes y sus 2 años. Alfonso aquí. Reyes. Perdón, he dicho Raúl. Alfonso Reyes, que me perdone. Muchísimas gracias, David. Permite también que dé las gracias a Suel Kedir, que es nuestro técnico de vídeo, y a Guillaume Buffet, que se encarga del sonido, quienes se han ocupado de toda esta realización aquí en el programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasado seguramente por Monterrey, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Saludos a tu auditorio. Desde aquí les mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.